Bueno, Zorimasto, pues ya llegó el día, tío. Ya vamos a hacer la videocrítica a la carta de La Roca. Película de 1996. Te agradezco la paciencia. Voy a tener que quitar el chorlito este que tengo aquí, porque parece ser que la gente decide llamarme cuando estoy haciendo mis labores de crítica a la carta. Y una vez quitado el chorlito, pues lo que digo, Zorimasto, que te agradezco la paciencia que has tenido, que la película es de 1996, es un dato significativo del que hablaremos ahora, y que yo sé que esta crítica es una crítica que tú pues querías dedicárselo a tu amigo Vicente, que falleció el año pasado, y bueno, vamos a hablar de La Roca. Es un bonito detalle por tu parte. Vamos a hablar de La Roca, película de Michael Bay, que yo tengo que decir que de todas de las de Michael Bay, no diré que para mí sea la mejor, porque tiene otra que creo que le gana a la partida, que es concretamente, estoy con la chuleta, te lo puedo figurar, la chuleta de internet, aquí ya somos multitarea. Es que no quiero equivocar el título, pero concretamente Dolor y Dinero, efectivamente. Tiene un título, Dolor y Dinero, aquella de los tipos estos de los gimnasios culturistas y tal, que creo que de alguna manera se sale de la tabla en cuanto a lo que habitualmente nos suele proponer Michael Bay, ¿vale? Que es un director que también te diré que no es santo de mi devoción, pero también explicaré por qué en este comentario, ¿no? Bien, pues La Roca no es la mejor película porque las tiene mejores. Por ejemplo, también muy interesante y muy recomendable, yo no sé si la habrás visto, si no la has visto, sí que te recomiendo que la veas. En género de acción, creo que 13 horas, la de Los Soldados Secretos de Benghazi, supera claramente a La Roca, pero claramente. Creo que es mucho mejor que La Roca, de 2016, 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi, supera a La Roca. En acción, en tratamiento de acción, también el director ahí, a ese nivel ya más maduro y tal, pero en conjunto de película, de repente te hace Dolor y Dinero y te sale con una cosa que no es la habitual del amigo Michael Bay. No obstante, de lo que podríamos denominar su etapa más blockbuster, pues sin duda, porque fíjate, la de Los Soldados Secretos de Benghazi, la de 13 horas, fíjate qué curioso, me resisto a llamarla blockbuster. Sé que está concebida dentro de los parámetros del blockbuster, pero no tan descaradamente como La Roca. La Roca es una buena película de acción, es una película a la que yo le daría 3 estrellas, y es una buena película de acción, pero estoy seguro, y si tú has visto 13 horas, y si no cuando la veas me lo podrás confirmar o no, 13 horas muestra una madurez del director que todavía no alcanzaba del todo en La Roca. Y La Roca forma parte de esa primera fase, más blockbuster, más de ir a calzón quitado directamente a por ello, a por la taquilla, a por el éxito. Y bueno, y en muchos aspectos pues es una película con algunos puntos muy curiosos y con otros, para mí, muy discutibles. Entonces, premisa de La Roca, interesante. Premisa de La Roca, interesante. Aun sabiendo que te están utilizando una especie de mezcla, sobre todo un intento de seguirle la pista a Jungla de Cristal, y sobre todo esto en la segunda parte, y que tiene una primera parte. La segunda parte sería a partir del momento en el que Sean Connery termina la charla con su hija, y entonces van al centro de operaciones, donde tienen la maqueta de Alcatraz, y empiezan a decir por aquí se puede entrar, por aquí no se puede entrar, etcétera. Y entonces ya a partir de ahí empezaría para mí, lo que es un poco más la... bueno, podríamos decir que esta parte de la preparación de la llegada a La Roca de los SEALs, del comando de SEALs, con Sean Connery y con Nicolas Cage de invitados, por decirlo así, en el grupo, pondría fin a lo que es la primera parte, pero ya es la etapa de la incursión. Y a partir de que entramos en la incursión, en el momento en que estamos en La Roca, en Alcatraz, empieza
digamos que hemos cerrado toda la parte de preámbulo, de preparación de tal, y empieza una segunda parte, que es la parte más de acción y la parte más cercana a Jungla de Cristal. A partir de esa, digamos, de ese momento, ¿no? Cuando Sean Connery acaba la conversación con su hija, eso formaría parte de la presentación, del preámbulo, y a partir de ahí entra otra película, que es la película más tipo Jungla de Cristal, ¿no? Eso por un lado. Y después, digamos que tiene, pues eso, como digo, algunos puntos discutibles. Aunque esté siguiendo la fórmula, la pauta de Jungla de Cristal, pues también están manejando de alguna manera a nivel, fíjate, espiritual, si queremos utilizar estas comillas de lo espiritual, tiene un intento de retener un espíritu en el personaje de Ed Harris. Hay una frase concreta del personaje del jefe de los Navy SEALs, del comando de Navy SEALs. Hay una frase concreta que dice algo así como: nos vamos a enfrentar con un grupo de gente, de combatientes de élite de la guerra de Vietnam. Y ellos son Navy SEALs en los años 90, de la segunda mitad de los 90. Ese enfrentamiento también tiene un intento de intentar preservar, igual que la motivación de Ed Harris como personaje, es una motivación, la de Ed Harris, muy Rambo. Muy Rambo. En el sentido de decir, nos habéis ninguneado, nos habéis olvidado, nos habéis escupido y no nos dais ni las medallas que merecemos, ni a nuestras familias el dinero que se merecen, a pesar de que sacrificamos nuestras vidas como soldados por este país. Esa reivindicación que hace Ed Harris es una reivindicación muy Rambo. Muy John Rambo del nivel Acorralado, por decirlo así. Que no digo que estén copiando Acorralado, no es esto. Pero en el espíritu del personaje de Harris sí que está esta clave de Acorralado, por decirlo así. Y después todo en lo que es la parte de acción, de incursión, de tipos intentando resistir, de Sean Connery y Nicolas Cage, intentando sobrevivir allí dentro y de paso completar una misión y superar, digamos, una fuerza muy superior. Ahí tenemos Jungla de Cristal. Está claro, es la fórmula Jungla de Cristal. A mí la parte que me gusta de la película es toda esta preparación, toda esta presentación. Me parece muy interesante el personaje de Harris y de la gente que le rodea, porque este comando que va acompañando a Harris, fíjate cómo hay detalles que están como desequilibrados en la película. Para mí un punto... A ver, yo creo que Ed Harris y su grupo tienen una película para ellos solos, ¿vale? Lo que ocurre es que en esa película, para ellos solo, fíjate que ellos desaparecen durante bastante parte del metraje, cuando Michael Bay, cuando La Roca tiene que presentar el personaje de Sean Connery. A ver, yo tengo esta edición en DVD, es una edición británica, y tiene bastantes extras, pero tiene sobre todo esta imagen, que es la imagen clave, la final de Nicolas Cage, cuando saca estas dos linternas, por decirlo así, estas dos bengalas, para advertir a los aviones que no ataquen la roca, que no suelten las bombas sobre la roca tal como lo tenían pensado, porque han superado al grupo incursor de los soldados, de los marines, y las víctimas civiles, digamos, los secuestrados civiles están a salvo. O sea, bien. Esta parte final, esto es Michael Bay puro y duro. Este plano concreto de Nicolas Cage como en cruz, casi simulando una falsa crucifixión, con los aviones, con los bombarderos que vienen a soltarlo a las bombas, y él avisando con las dos bengalas, esto es típico de Michael Bay. Y lo que ocurre es que en la primera parte, en lo que es la propuesta del argumento y demás, pues esta edición es curiosa, porque además trae extras, está bastante bien y trae pues cosas, bueno, estas las que consigue usar algunas veces. Por ejemplo, tenemos un análisis de la secuencia de la inmersión en el agua, tomas falsas, storyboards, toda la parte de la morgue, diseños de producción, el tema de las armas, Jerry Bruckheimer, una entrevista con Bruckheimer, los secretos de Alcatraz, bueno, de todo. Hay incluso un documental sobre Navy SEALs del tema. Bien, lo que quiero decir con esto es, estas dos partes que tiene La Roca, a mí me gusta mucho la parte de presentación. Pero fíjate cómo en la parte de presentación el comando de Ed Harris desaparece cuando tienen que presentar el conflicto, la cuestión, la motivación del personaje de Sean Connery. Claramente es un guiño a 007.
Es un guiño clarísimo. De hecho, hay una frase de diálogo en la que después de que cuando por primera vez Nicolas Cage mata a un tío, le dice, usted hace esto, ¿usted cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede matar a alguien y tal? Y le contesta a Sean Connery con una media sonrisilla, a mí me entrenaron los mejores, que es el Servicio Secreto Británico. Este guiñito, que es un guiño que está presente, es como si hubieran capturado a 007 los americanos intentando borrar los microfilms de quién se había cargado a Kennedy, por ejemplo, ¿no? Quién era el verdadero asesino de Kennedy. Este tipo de broma pues es un poco un homenaje al actor, que también hay que decir que el propio Sean Connery estaba en funciones de trabajo de producción en la película, era productor de la película, y es un poco el emblema, si te das cuenta, en los propios carteles, el centro es Connery, el centro es Connery. Y además en los 90 Connery había tenido otra importante aportación, que es La caza del octubre rojo, donde Connery vende la película por sí mismo ya. Es decir, este es el tema, ¿no? A pesar de que Nicolas Cage había ganado un Oscar con Living Las Vegas, a pesar de que el Harris es un actor de probadísima eficacia, a seguirle toda la carrera de Ed Harris, y además también director en algunos casos, por ejemplo dirigió Appaloosa, el western Appaloosa, pues digamos que Connery se los come, no es que se los coma a todos, sí, que se come sobre todo a Nicolas Cage. No tiene tanto plano, tanta secuencia con Ed Harris, no tiene, de hecho, salvo una que es cuando se enfrentan los dos soldados, de soldado a soldado, hablando de soldado a soldado. En ese momento yo te recomiendo que vuelvas a repasar la peli y veas cómo el juego que hay entre Ed Harris y Sean Connery es muy superior al juego que le puede dar Nicolas Cage a Sean Connery. Y este es uno de los puntos flacos de la película. O sea, primer punto flaco, en mi opinión, esa desaparición, el hecho de que la propia historia de Harris ya es una película en sí misma, ya tiene su propia película, que sería mucho más dramática, pero lógicamente Michael Bay no tira por ahí, está fabricando un blockbuster. Y entonces tiene a Sean Connery. Cuando tiene que presentar a Sean Connery, la figura, el comando, desaparece durante mucho tiempo en la película. Y eso es un tema de ritmo, eso influye en el ritmo de la narración, aunque es una película larga, son 2 horas 10, pero a pesar de eso esto influye en el ritmo de la narración. Entonces, segundo punto flaco, Nicolas Cage. Nicolas Cage acababa de ganar un Oscar por Living Las Vegas, está completamente desatado. Aquí empieza a manifestar algunos de esos alardes que no son alardes, que son sobreactuaciones disparatadas y salvajes que tiene Nicolas Cage a lo largo de su carrera. Y interactuando con Sean Connery, parecería que estuviera como nervioso frente al icono Connery, al icono 007, al icono de un gran veterano de la historia del cine, y está muy sobreactuado, está muy descompensada la actuación de Connery con la de Nicolas Cage. Para mí, ese es uno de los puntos que no funciona en la película. ¿Hasta qué punto no hay química entre estos dos? Y sí que la hay entre estos dos. De repente el encuentro de estos dos, que es un solo encuentro y hacia el final de la película, es mucho más interesante por el juego que dan los propios actores, y aquí Nicolas Cage está bastante desatado. Le falta este tema. Te pongo ejemplos. Yo sé que Nicolas Cage es un icono del cine de acción, en parte gracias a esta película, en parte no, fundamentalmente gracias a esta película. Después también tiene Con Air, en la película Con Air pasa un poco lo mismo, y curiosamente en Con Air tiene, digamos, el cara a cara con un actor que es John Cusack, y yo siempre he pensado que qué cambio más bueno de reparto habría sido meter en este papel a John Cusack. Gran actor, pero por ponértelo en algo que tú pudieras masticar hoy en día, imagínate cómo hubiera sido La Roca con Jake Gyllenhaal. ¿Cómo podría haber sido esto? Con el mismo papel de pardillo, el mismo papel de rata de laboratorio, tal. El problema que tengo es que aquí Nicolas Cage empieza a ser el peor Nicolas Cage. El Nicolas Cage sobreactuado, desatado, haciendo gestos, haciendo unas cosas muy raras con la cara, que todavía no está a tope, pero aquí empieza a despegar el hombre, ¿no? Y dices, contención, amigo, estás delante de un mito, tío. Sean Connery no es que se lo coma con patatas, es que le resulta, no es tan fácil para Connery comerse a Ed Harris, no se lo come a Ed Harris, porque Ed Harris es un actor de fuste también, entonces es actor frente a actor. Pero aquí, y creo que Nicolas Cage es un buen actor, pero en un momento determinado, y curiosamente después de ganar el Oscar con Living Las Vegas, hay una serie de cosas que se le podían permitir en Living Las Vegas porque formaban parte del papel de ser un individuo, pues digamos, alcoholizado y demás,
pero es que está contenido en Living Las Vegas, Aquí ya no. En la de cara a cara ya no. Es que empieza a acelerar el tío y acaba pues como estaba acabando últimamente. O sea, en un disparate profundo de interpretación. Y es una pena, porque sí, sigo pensando que es un buen actor. Y yo veo todo lo que puedo de Nicolas Cage. Pero aquí digamos que empieza a desatarse un poquito en el efecto Connery. Digamos que ahí ese es un punto, un pequeño talón de Aquiles, no tan pequeño, en absoluto pequeño, un gran talón de Aquiles, porque es el reparto que está como desarticulándose. Pero digamos que a pesar de todo la película funciona muy bien como un vehículo que además expresa perfectamente, o sea, si tú tuvieras que explicar el blockbuster de los 90, lo tendrías perfectamente explicado con La Roca. La Roca es una película modélica como producto del blockbuster. Y desde luego para mí es de lejos muchísimo más entretenida y muchísimo más equilibrada y muchísimo más curiosa, interesante que Armagedón y que los Transformers y que todas las películas posteriores que ha hecho el director, hasta llegar a Dolor y Dinero y llegar a 13 horas Los Soldados Secretos de Benghazi. Que de repente en estas dos dices, si Michael Bay, si madura, si puede hacer acción de una manera trepidante, sin caer en algunos de las pequeñas estas costumbres lesivas para sus propuestas de acción en esta primera etapa que estamos abordando ahora, en la cual, ya digo, para mí La Roca de esa primera etapa es la mejor de Michael Bay, superando Policías Rebeldes y todo lo demás. Entonces, el problema que tiene Michael Bay es que aquí tiene un buen guión, un buen argumento, en manos de otro director, pues aunque fuera un director de acción, aunque fuera un artesano de acción, hubiera podido funcionar mucho mejor. Pero Michael Bay hace una serie de cosas que yo quiero explicar con unas imágenes que tengo aquí que voy a compartir contigo, ¿vale? Para eso me vas a permitir que tuerza un poco la cámara y vamos a ver si así tenemos la imagen. Bien, aquí tienes una imagen de Nicolas Cage en su gloria bendita, ¿no? Que es la imagen esta en el encuentro de Sean Connery con su hija. Bien, en estas imágenes vamos a ver, aquí tienes esta otra imagen, ¿vale? Que es la imagen de Connery saliendo, digamos, al encuentro de su hija, asomándose por esa columna como un ratoncillo, y en toda esta parte que te estoy marcando con las fotos, fíjate cómo tenemos una capacidad del amigo Michael Bay para hacer publicidad. Es decir, trabaja mucho con la fotogenia. Ves cómo hace primeros planos cortando parte de la cabeza y demás. Esto es una imagen de anuncio, ¿vale? Esto es una imagen de anuncio, claramente. Esto es una imagen de anuncio. Y esta imagen, estas dos, esta y esta, estas dos son imágenes de Nicolas Cage anunciando perfume para hombres, muy hombres. Es como el anuncio este que hay de desodorante con el tipo este que sale cabalgando en un caballo y demás, ¿no? Que no sé qué desodorante es y además aunque lo supiera no lo iba a decir para no hacer publicidad. Pero es como una especie de representación hipertrofiada, hiperbolizada, perdón, de la masculinidad, ¿no? Con esa gran columna detrás, con ese contrapicado y ese Nicolas Cage de mirada fija, lanzado con esa corbata al viento a deshacer el entuerto del día, ¿vale? Este juego que se trae Michael Bay con la fotogenia, pues lo vamos a encontrar después en Transformers y tal. Y es visualmente eficaz para anunciar, pues eso, un perfume, un desodorante, yo qué sé, ya sabes, este tipo de cosas, ¿no? Es un juego visual potente que
ha seducido a muchos espectadores, pero que no procede a la situación en la que está el personaje dentro de la historia, porque los dos sabemos, Thor y Mostock, que este buen señor, este personaje de Nicolas Cage, esencialmente es lo que mi colega Jesús Usero llama un parguelas. Es decir, es una rata de laboratorio que lo que hace es tratar con sustancias químicas potencialmente peligrosas y que no es precisamente un émulo de, por decirlo así, 007, ¿vale? Entonces, como ves, este contrapicado y esta fotogenia que le aplica el amigo Michael Bay a este personaje no procede en absoluto. La única justificación de esto es sacarlo guapo, sacarlo seductor, sacarlo atractivo, trabajar con la fotogenia y con el contexto que rodea al personaje, estas columnas que de alguna manera son una hipérbole de su masculinidad y demás. Bueno, esto es anunciar, esto es publicidad, es cine. Y después tenemos cosas como esta, donde yo digo, madre mía, ¿dónde se ha ido la cabeza de Sean Connery? ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué encuadre? ¿Qué forma de encuadrar? Bueno, pues como ves, estos pequeños disparates, estos pequeños despistes, estas pequeñas chapucillas, que no son tan pequeñas, ¿vale? Pero que sobre todo te da una sensación como de, no es que no sepa hacerlo bien, es que no le importa. Él está enfocado sobre la clave de fotogenia y demás, él está enfocado sobre esto, sobre esto, sobre esto, ¿vale? Y llegado el caso va a estar enfocado sobre esto que vamos a ver aquí. Bueno, esto es más de lo mismo que hemos dicho, y aquí tienes el inevitable plano de fotogenia, que por supuesto nadie le discutirá a Michael Bay, que maneja muy bien. Michael Bay es un director que es uno de los directores que saca más bellas a sus actrices, más seductoras, y sabe perfectamente, por supuesto este personaje ya sabes tú que no vuelve a aparecer en toda la película, lo cual, pues hombre, podría haber dado un juego, deberían haber trabajado en guión para que este personaje tuviera un papel, sobre todo en la parte final, pero este personaje de repente aparece aquí y desaparece. Y después vamos al lío. Este tipo de plano, como ves, pues sigue siendo un plano pues muy forzado, vuelve a ser un plano de fotogenia con Nicolas Cage al fondo, y es un plano que en la estrategia narrativa de Michael Bay lo que quiere es testimoniar el vínculo que se está forjando entre el joven pardillo de laboratorio y esa especie de héroe de acción de antaño que se ha tirado 10 años en la cárcel, que es Sean Connery, la figura de Sean Connery, el superespía británico y tal, desenfocado. Bien, aquí necesitaría un desenfoque posterior de Nicolas Cage, probablemente con un enfoque de Sean Connery, pero nos vamos a quedar sin él, porque no nos lo da. Porque otro tema que tiene el cine de Michael Bay es tener una especie de... En un intento por crear tensión, lo que hace es acumular una serie de secuencias de cortes muy rápidos que hacen que incluso los propios actores tampoco apenas tengan tiempo de lucirse. Aquí todavía no era tan acentuado como lo va a ser después en la parte de Armagedón y demás. Bueno, aquí tenemos el otro plano. Empieza a llegar la policía a rodear al Sean Connery que se ha escapado, al personaje de Sean Connery que se ha escapado, y entonces entra en acción el amigo Nicolas Cage y entra en acción para decirle a la hija, le trata como si fuera un aliado, un asociado, y le dice, está ayudándonos a solucionar un problema y tal. Entonces Sean Connery después se lo agradece y le dice, hombre, gracias, esto podía haber ido de otra forma, gracias por echarme un cable con mi hija y no decirle que lo que soy es un sinvergüenza, que me he largado, que he dejado colgado al jefe del FBI de una terraza y me las he pirado intentando largarme de la movida esta que me habéis montado. Bien, lo que ocurre es una cosa que si te das cuenta en este plano, si el personaje de Nicolas Cage lo que hace es convencer a la hija de que en realidad su padre lo que está haciendo es colaborar con el FBI, ayudar a las autoridades y todo esto, ¿qué narices pinta el fulano este del policía con la pistola apuntando a Sean Connery y rodeando a Sean Connery, que le rodean por todas partes porque hay un plano cenital antes que están rodeando? Quiero decir, hay una contradicción entre lo que propone el guión y lo que propone el diálogo de Nicolas Cage, digamos, engañando a la hija de que su padre está colaborando con la policía y colaborando con el FBI, y lo que vemos en la imagen, que es un policía apuntándole. Entonces, esta contradicción también es una pequeña
chapucilla del tema, ¿no? Y después está este tema. Este es el momento en el que finalmente Nicolas Cage consigue convencer, después de que masacren a los Navy SEALs, consigue convencer a Sean Connery de que tiene que ayudarle a descubrir los misiles y tiene que ayudarle a digamos, desarmar los misiles para que no puedan ser lanzados y tal. Entonces Sean Connery mira hacia arriba y en un momento muy Michael Bay recibe ese baño de luz, como si esa luz viniera del cielo y le iluminara y le convenciera para que ayude al aguerrido y abnegado ratón de laboratorio a encontrar esos misiles y demás. Es la obviedad, el topicazo, el juego visual incluso muy básico, con poco margen, es decir, ¿me entiendes lo que quiero expresar, no? Zorimastro es esa obviedad lo que hace que chirríen algunos momentos de La Roca y de repente parezca pues una película un tanto pues apresurada. Por supuesto aquí todavía el montaje no lo tiene un montaje trepidante y tal, pero todavía no es un montaje salvaje. Es decir, todavía no es un momento en el que Michael Bay esté... Fíjate que hay planos en Armagedón donde algún actor está empezando a actuar y justo cuando empieza su interpretación de personaje, este tío le mueve la cámara a toda pastilla hacia él, se la retira y después corta. Y al actor apenas le ha dado tiempo a trabajar esa interpretación ante la cámara, porque lo tiene mareado. Aquí se producen cortes sistemáticos en todas las secuencias de persecución y en el cine de los años 90, en el cine de acción de los años 90, esas persecuciones súper espectaculares, ese intento de crear la trepidación constante en todo momento, toda la secuencia, todo lo que impone la secuencia de persecución del tranvía, de los coches y cómo acaba la secuencia del tranvía. El tranvía acaba estallando por los aires y es otra vez la hiperbolización de la acción por la acción, del efecto especial por el efecto especial. Pues el tranvía sale volando por los aires en un estallido de fuego, un coche que revienta en cuanto que lo tocan, y todo ese desastre que se organiza en la fuga de Sean Connery, pues no es una gran secuencia de acción. Yo te recomiendo que veas la película Bullitt con Steve McQueen, si no la has visto, si la has visto, perfecto, o la película French Connection, y como vemos que menos es más. O si queremos acción súper trepidante, hay que estar en otro código. Hay que estar en el código, el otro día hice en el código, por ejemplo, de Black Hawk Derribado. Black Hawk Derribado, ahí lo tienes. Acción trepidante, convulsa, caótica, con mucho corte, con mucho montaje, mucho corte y tal, pero entenderás que hay otra manera, ¿no? Bien, la persecución que acaba con llevarse por delante el tranvía, pues hombre, es de la índole que va a marcar todo el cine de Michael Bay y es pues una persecución un poco destrozona que te puedes encontrar también en el cine de acción. En el cine de acción, pues visualmente menos elaborado, porque todo está volcado al tema de la trepidación, de las persecuciones y tal. ¿Qué ventaja tiene? Pues que ahí todavía no están, aunque hay algún truco y demás, pero todavía no está el tema del diseño por ordenador para hacer que todo eso suene falso, suene extraño y tal, ¿no? Quiero decir, en el tema, ¿no? Después, cuando, por ejemplo, esta obviedad que hemos visto de la luz que ilumina a Sean Connery cuando recibe esa idea de decir voy a ayudar a este pringao a que desarme los cohetes y todo esto, pues también vemos que hay algo así de ese tipo básico cuando entran los marines, al principio, cuando entran los marines a robar los explosivos estos, el gas sarin y todo. No era sarin es lo primero que desarticula, las pelotitas estas, los rosarios estos de las bolitas estas que te destrozan por dentro y tal. Cuando entran en el cuartel, en el depósito de armas a robar esto, cuando una de las bolas cae al suelo y se rompe y digamos que consigue intoxicar, que ataca a uno de los miembros del comando que se queda encerrado allí porque le cierran la puerta y tal, todo ese tono azul que vemos, por ejemplo, en el rostro del segundo al mando del comando de Ed Harris,
ese rostro azul que le baña, con Ed Harris detrás, donde no le baña el rostro azul en absoluto, pero el otro sí, porque está con la luz de dentro, y la luz de dentro es cuando toda la luz que hay donde están las pelotitas estas, es una luz azul fría, de premonición de que algo terrible va a ocurrir. Estas cosas que se manejan habitualmente en cine, que las podemos haber visto, los juegos con los azules, por ejemplo, con los colores muy radicalizados, que podemos encontrar, por ejemplo, en Sicario, de Denis Villeneuve, cuando la protagonista entra a una discoteca y justo conoce al tipo que la va a atacar físicamente, que la va a intentar la va a atacar, la va a intentar asesinar en un momento más tarde, cuando están en la casa de la chica. También ahí están radicalizados los colores. Pero la radicalización que mete aquí Michael Bay, el problema es que utiliza cosas cuando no toca. O sea, ese plano que hemos visto de contrapicado de Nicolas Cage, la fotogenia es indiscutible, no le podemos discutir la clave de fotogenia, no le podemos discutir la composición del plano. Bueno, lo que discuto es que ese plano ahí no procede, porque Nicolas Cage no es ese personaje en toda la película. Nicolas Cage continuamente es un personaje vulnerable, que casi le da vomitona cuando le dicen que va a tener que participar en una misión de comando y encima en el agua, sumergiéndose y tal. Cuando se queda solo, que depende prácticamente como si Sean Connery fuera su papá, que es lo que está un poco estructurado también, ¿no?, dentro del relato. Entonces ese es el personaje, esa vulnerabilidad no la puedes asociar a esos planos de las columnas de Nicolas Cage en plan... No encaja, una con otra no encajan. Y a eso es a lo que esencialmente me refiero, ¿no? A estas obviedades en algunos casos, ¿no? Debería haber habido más química entre Connery y Nicolas Cage. Y mira que empezaron bien, porque para mí empiezan bien cuando le dicen a Nicolas Cage que entre en la celda esta donde está todavía Sean Connery con las melenas y tal, y que se presente, pues si se presenta como un experto en tal, que no diga que es una rata de laboratorio, porque entonces el otro no le va a respetar, y el otro se pone en plan agente del FBI y está sobreactuando y tal. Ahí sí procede porque ahí él está sobreactuando y es un pardillo, no sabe ni sobreactuar ni nada, o sea, no sabe ni actuar, no sabe disfrazarse, no sabe hacerse pasar por quien no es, entonces lo que hace es sobreactuar y tal. Pero es que en todo el resto de la película está continuamente sobreactuando Nicolas Cage. Y el código del resto de la película no era sobreactuar, era mostrarse vulnerable, algo que, como te digo, en mi opinión, un John Cusack, por ejemplo, podría haber conseguido, o en fase más reciente, un Jake Gyllenhaal. Hubiera jugado con esa vulnerabilidad frente a este icono y tal, con la idea padre-hijo que se produce en la película, ¿no? En la persecución que he dicho del tranvía aparece lo peor de Michael Bay. Yo tengo que confesarte que ahí es donde me desconecté de la película, que hasta ahí toda la preparación, toda la presentación del conflicto y tal me parecía muy curioso, pero que a partir de ahí pues digamos que se me piró un poco, ¿no? Y que hacer saltar por los aires un tranvía y que eso se convierta en un fenómeno visual, pues es una pena, porque en realidad lo interesante es Connery. Y lo que interesa es Connery y Nicolas Cage y Ed Harris. Y lo que hay que hacer es darle más diálogo a estos personajes. No más minutos de metraje, no. Más diálogo a estos personajes. Es mucho más divertido cuando Sean Connery le pone esa sonrisa cuando están en los túneles. Pone esa sonrisa de satisfacción cuando todavía están vivos los Navy Seals. Y van por los túneles y tal. Y de repente Nicolas Cage le pregunta, bueno, ¿y eso a qué viene? O sea, se la está pasando bien y tal. Y dice, hombre, teniendo en cuenta cómo es mi vida cotidiana, que ha consistido durante muchos años en, pues eso, intentar sobrevivir, intentar que no me violen en las duchas. Dice, pero bueno, ya últimamente no tenía ese problema, se conoce que la edad, o sea, los años me han quitado el sex appeal. Ese tipo de juego de diálogo, ese tipo de juego de interpretación que tiene a Sean Connery, tío, aprovéchalo, dale otro código de interpretación. Y dirige a Nicolas Cage, contén a Nicolas Cage, que ahí va a haber química. Pero Nicolas Cage está campando por sus respetos a su aire. Sean Connery se dirige a sí mismo y Ed Harris se dirige a sí mismo, porque son actores que tienen esa solvencia que pueden hacerlo. Pero, amigo, más diálogo
y menos estallido y menos voladura, porque además, si te das cuenta, lo que ocurre con la acción es que cuando está, y me remito otra vez a la secuencia del tranvía, lo que ocurre con la acción es que cuando solo es acción no es interesante. La acción en Bullitt, la acción en Friends Connection está siempre en función de que haya unos personajes construidos y un guión y un diálogo que lo respetan, ¿no? Un poco lo que hemos dicho de la columna, el tema de que Case le proteja con la hija y estén allí los policías apuntando al padre. Lo del mejor batallón de la guerra de Vietnam, ya te lo he comentado, un poco la huella Rambo en el asunto, el tema padre-hijo de Nicolas Cage y Sean Connery. Más diálogos, lo que decíamos aquí. La clarificación de los antagonistas. A ver, aquí hay un tema. El tema del sacrificio de los SEALs. Me refiero al tiroteo en el que los marines masacran a los SEALs. ¿Es un punto de inflexión necesario en la película? Imprescindible. Correcto. ¿Deberían haber prolongado más la presencia de los SEALs? Hombre, pues yo creo que sí, porque los SEALs aparecen y desaparecen muy rápido, y a mí me parece que ese es un punto que podrían haber explotado más y mejor en un enfrentamiento. Es decir, que no puede ser que todos caigan en una enfilada y así, de buenas a primeras. Es decir, no, desarrolla un poco más, ¿no? Yo creo que el personaje de Michael Biehn tenía un recorrido un poco más amplio, y lo mismo digo de otros personajes. Ese duelo entre marines, ¿de qué sirve la frase SEAL contra el mejor batallón de la guerra de Vietnam si después a los 3 minutos te has cargado a todos los SEALs? Y lo que tienes es la historia de Connery con Nicolas Cage, Jungla de Cristal, intentando sobrevivir. No sirve de mucho. Creo que los SEALs tenían más recorrido y no se lo dan. Pero sí que es cierto que sirven para la clarificación de los antagonistas. Porque hasta ese punto, el problema es que con los antagonistas la película está jugando una carta de ambigüedad. Y es una carta peligrosa, porque al final fíjate cómo tienen que resolver lo de los antagonistas, casi con un Mexican stand-up, un tiroteo de estos de tiros cruzados, casi tipo Reservoir Dogs, y no desarrollado como Reservoir Dogs, todo hay que decirlo, pero es un poco la manera de resolver el conflicto de Ed Harris. Todo es muy precipitado. O sea, en Michael Bay, todo lo que tiene que ver con guión, todo lo que tiene que ver con diálogo, todo lo que tiene que ver con creación de personajes, con maduración de personajes, con viaje de los personajes, todo esto va a toda leche, va a una velocidad de cohete. Todo va a una velocidad de cohete. Todo lo que presta solidez a una película, con este hombre va como si se les estuviera agotando el tiempo. Claro, se les está agotando. ¿Por qué? Pues porque hay una sucesión de secuencias de acción que en muchos casos son hasta repetitivas en algunos planos y demás. No obstante, ya digo, partes de acción sí funcionan, el tiroteo en las cuevas, cuando van en los carros, pero claro, ¿qué ocurre? Pues que, hombre, ese tiroteo en las cuevas, cuando van en los carros, cuando yo veo la película, me resulta muy difícil no pensar en lo que había hecho Spielberg con Indiana Jones y el Templo Maldito. Claro, si es que el problema es un poco eso, ¿no? La fabricación ya, lo que también tiene que ver con el blockbuster, la fabricación en serie y demás. Así que me pasa con esta película me pasa una cosa. Hay muchos elementos que me parecen interesantes y que son entretenidos y que indudablemente es una película entretenida y que te lo pasas bien. Hay otros elementos que dices, hombre, falta darle 3 vueltas y curárselo un poco más, ¿no? Es muy tópica visualmente, eso que decíamos de cuando convence a Connery y cae la luz de arriba. Hay bobadas de argumento al final, esa precipitación. En Michael Bay la precipitación de montaje, no solo de montaje, no solo de movimiento de cámara, como él está buscando la fotogenia del momento en clave publicidad, que es Nicolas Cage con los dos estos en cruz, esa fotogenia del momento, que puede ser emocionante para el espectador y demás, como cine no es cine sólido. Y entonces te encuentras bobadas de argumento, que no es que nos pongamos puristas, no nos vamos a poner en plan marine y en plan decir, no, es que soy experto en operaciones especiales y esas cosas. No voy por ahí, de verdad. Pero a ti no te parece que es una gran bobada de argumento, que cuando ya saben que les han invadido la roca, los misiles, uno de los misiles, el que finalmente coge Nicolas Cage cuando Sean Connery se entrega, que ahí tienes otra prolongación, es decir, te está pidiendo más Ed Harris y Nicolas Cage, te lo está pidiendo la película, pero no se lo das. Vas a toda leche, ya quieres ir al final, al pum. ¿No es una gran bobada que ese misil esté sin vigilancia?
¿pero qué clase de marines son estos? Pero no eran el mejor batallón de Vietnam. Pero vamos a ver, no han asaltado una isla, no tienen unos planes. No saben que les han asaltado los Navy Seals. No saben que hay unos tíos por ahí sueltos. Caramba, y deja los misiles sin vigilancia ninguna. Un poco exigirle al espectador que crea cosas que van más allá de la suspensión de su credulidad natural, ¿no? O sea, de su incapacidad para confiar. La indecisión del antagonista, el tema de no resolver bien el conflicto del antagonista está resuelto de una manera precipitada y de repente hay personajes que necesitan un poco más de desarrollo, como por ejemplo el personaje de uno de los capitanes, el que dice que ellos, desde que han cometido ese acto, son mercenarios y que los mercenarios quieren cobrar. Este tío pasa o sea, Michael Bay te lo está definiendo visualmente con que es un mazas, con cara de mala leche y unas gafas de sol chungas, y tú ya a partir de ahí tienes que construir el personaje, pero no le da secuencia, no le da escena, no le da plano que permita que veamos que ese tío entró siendo, ese tío ya era chungo cuando entró. Entonces el Harris, ¿a quién ha reclutado, macho? No sé, un poco una falta de justificación de ese cambio de repente de somos mercenarios. Hombre, es un poco precipitado, ¿no? Y eso sí, la música, genial. La música es uno de los grandes apoyos de la película. Y ya digo, una sensación, pues en este sentido, ambigua, en el sentido de decir, estoy viendo cosas que no están bien. Y estoy viendo una película muy entretenida, muy trepidante, pues como son todas las de Michael Bay. Sí que es cierto, para mí La Roca e incluso Armagedón están por encima de todos los Transformers. Donde los Transformers, en toda la parte de la saga de los Transformers es donde Michael Bay evidencia las vulnerabilidades más graves, más serias de su cine, ¿no? Pero aquí todavía estaba un tanto contenido al no poder entregarse plenamente a la piscina de pirañas de los efectos visuales y vale, por ahí va, ¿no? Pero realmente es una película, ya digo, para mí de 3 estrellas, con un guión, con un argumento interesante y un guión al que le falta diálogo para respaldar personajes y demás, y con algunos momentos muy tópicos desde lo visual y con algunos momentos muy equivocados, como hemos visto en las fotos, también desde lo visual. Y bueno, a partir de aquí, pues Zorimasto, no sé por qué te pongo la R, incluso en los directos me pasa igual, es Zorimasto. Bien, pues que hasta aquí hemos llegado, vamos, que yo creo que ha sido un buen rato pasar revisión de la Roca y que nada, que te agradezco que hayas pedido la crítica y que efectivamente pues es una de las películas significativas dentro de la ola de blockbuster de los años 90, no lo voy a negar, y pues una de las más entretenidas, en mi opinión no está a la altura de La caza del octubre rojo y se queda bastante lejos de Jungla de cristal por distintos motivos, pero bueno, que es una película, bueno, si no, como entretenimiento de acción es una película potable, con estas pegas que he estado viendo y que hemos comentado. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, un placer. Si os ha gustado el resto de la crítica, ya sabéis, le dais a like y os suscribís al canal y demás. Y nada, hasta otra.